Muy buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a ver el tema de propulsión y mezcla de alimentos. Soy la doctora Lisette Jiménez, docente de la Cátedra de Fisiología, y el tema que vamos a ver hoy corresponde a la parte de fisiología del sistema digestivo y específicamente el tema viene a ser propulsión y mezcla de alimentos. Entonces, espero su comprensión, espero su atención. Y vamos a empezar justamente hablando de lo que es las funciones del tubo digestivo en cuanto a lo que viene a ser la propulsión y la mezcla de los alimentos, ¿no? Entonces, esta clase corresponde al día miércoles 20 de julio del 2022 y es la última clase para el examen parcial. Entonces, hasta este tema se va a dar el examen parcial, el segundo parcial, que lo vamos a dar la próxima semana, el miércoles 27 de julio. Entonces, tomen en cuenta, por favor, este tema y vamos a ir hablando de lo que viene a ser el tubo digestivo. Y como ustedes saben, y la anterior clase ustedes lo han llevado, el tubo digestivo realmente es un tubo, ¿no? Que en algunas partes está más ensanchado, como a nivel del estómago, donde es bastante ensanchado el tubo digestivo y inicia justamente en la cavidad bucal, ¿no? Comprende lo que viene a ser la faringe, en este caso la orofaringe, que corresponde a la parte de la faringe que está en relación a la cavidad bucal, la orofaringe, el esófago, ¿no? Ahí está el estómago, que es la porción más dilatada del tubo digestivo, el intestino delgado con sus porciones, el duodeno, el yeyuno y el íleon, y tenemos el intestino grueso con sus porciones también, que son el colon, así se lo llama también al intestino grueso, colon, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoide, el recto y el ano. Entonces, aquí estamos viendo que cada uno de estos órganos que componen el tubo digestivo tienen funciones específicas, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que también a nivel de este tubo digestivo vamos a encontrar lo que son las glándulas anexas. Y en cuanto a las glándulas anexas del tubo digestivo, tenemos lo que son las glándulas salivales, que se van a encargar de la producción de saliva, las tres, las principales, la parótida, la submaxilar y la sublingual. Tenemos el hígado como una glándula anexa al tubo digestivo, que se va a encargar de la producción de bilis. La bilis emulsifica los lípidos, por lo tanto es indispensable para lo que es el metabolismo de los carbohidratos, es decir, la digestión de las grasas. Desintoxicación, que es otra función. Vamos a ver también este órgano, que es el páncreas, que tiene otras funciones, ¿no? Elabora lo que es el jugo pancreático, y este jugo pancreático también es rico en enzimas que van a degradar proteínas, ¿no? También va a producir el jugo pancreático con un pH de 8 más o menos, va a producir neutralización del quimo, que enseguida lo vamos a estudiar. El quimo, que es una mezcla de los alimentos más el jugo gástrico. No se olviden que a nivel del estómago vamos a producir grandes cantidades de jugo gástrico que es muy ácido, ¿no? Entonces, el contenido estomacal es muy ácido. Entonces, tiene un pH más o menos de 1.5 a 3, el pH en el estómago. Esto del jugo gástrico que contiene ácido clorhídrico y otras enzimas, y el pH del páncreas, del jugo pancreático, con un pH de 8, de alguna forma va a neutralizar la acidez del jugo gástrico, ¿no? Entonces, todos estos componentes van a formar lo que es el tubo digestivo. Entonces, vamos a hablar ahora de algunas funciones importantes de distintas porciones del tubo digestivo. Y en este caso vamos a hablar de la cavidad bucal. Específicamente, ustedes saben que gracias a las piezas dentarias, ¿no? A la lengua y a la saliva se va a producir lo que es el bolo alimenticio. Entonces, el alimento ingresa a la boca, inmediatamente las piezas dentarias
van a empezar el proceso de trituración de los alimentos, ¿no? Función dada por los premolares y molares. Los incisivos y los caninos los incisivos van a realizar una función de corte, los caninos van a desgarrar y los premolares y molares ya van a triturar lo que son los alimentos. Entonces, cuando el bolo alimenticio está en la boca, lo que va a provocar es una inhibición de los músculos masticadores. Si ustedes recuerdan que los músculos masticadores vienen a ser el macetero, ¿no? El temporal y los pterigoideos, el pterigoideo interno y externo, que corresponden a los músculos masticadores. Entonces, la presencia de alimentos en la boca va a provocar justamente la inhibición de estos músculos masticadores. Y al inhibirse, estos músculos masticadores hacen que el maxilar inferior o que la mandíbula descienda de alguna forma y se inicia el reflejo de distensión, ¿no? Esta distensión va a producir una contracción que se llama de rebote. Esta contracción de rebote se va a dar a nivel de los músculos masticadores, haciendo que la mandíbula se eleve y esto hace que el bolo alimenticio se comprima y se inicie nuevamente un reflejo masticatorio. Entonces, no se olviden que el maxilar inferior realiza pues muchos movimientos. La mandíbula o el maxilar inferior realiza movimientos pares y un movimiento impar. Entonces, estos movimientos que son 10 pares y un movimiento que es impar, va a producir que las piezas dentarias produzcan y hagan ese proceso de trituración, en este caso por parte de premolares y molares. Y van a formar, juntamente con la acción de la saliva y la lengua, el bolo alimenticio, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo, miren, los incisivos y los molares, ¿no? Entonces, miren, vamos a decir, la fuerza masticatoria, la fuerza de masticación que van a ejercer los incisivos aproximadamente es de 25 kilogramos y los molares aproximadamente 100 kilogramos. Entonces, es a nivel de molares donde se va a dar ese proceso de trituración, pulverización de los alimentos en partículas muy pequeñas. Ahí están los músculos masticadores que los hemos mencionado hace rato, ¿no? Y tenemos justamente un nervio que va a inervar. Ahí está el temporal, ahí está el macetero, los pterigoideos también, interno y externo, que van a ser músculos masticadores, ¿no? Entonces, esos movimientos masticatorios rítmicos que vamos a ver que se producen por presencia del bolo alimenticio en la cavidad bucal o la presencia de alimentos, va a iniciar ese reflejo de la masticación del que hemos hablado hace rato, ¿no? Una vez que el bolo alimenticio se ha formado en la cavidad bucal, va a empezar lo que es la deglución, ¿sí? La deglución es el paso del bolo alimenticio y va a iniciar primero en la faringe. Si nosotros vemos acá, ahí tenemos lo que es la cavidad bucal, ¿no? Luego de la cavidad bucal viene lo que es la faringe y luego el esófago, ¿no? Entonces, la orofaringe, que está en relación a la cavidad bucal, va a iniciar la fase de deglución faringea. Y la fase de deglución faringea va a ser totalmente, vamos a decir, involuntaria. Es decir, que el alimento, una vez que ha llegado a la faringe, netamente el proceso de la deglución es involuntario. ¿Qué quiere decir eso? Que yo ya no puedo volver el alimento que está en la faringe a la boca, porque el alimento ya ha ingresado a la faringe y va a seguir su curso natural. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ir bajando, va a ir descendiendo. El bolo alimenticio llega a la faringe y la deglución ya es un proceso netamente involuntario, es decir, va a pasar al esófago, va a pasar al estómago, va a pasar al intestino delgado y luego al intestino grueso. Va a seguir su curso natural. Yo no voy a poder volver el alimento a la boca.
¿Por qué? Porque es un proceso, un reflejo totalmente involuntario. Tenemos que tomar en cuenta ese aspecto. Entonces, en la faringe, ¿qué va a ocurrir? La lengua va a impulsar voluntariamente el bolo alimenticio hacia la faringe. Este bolo alimenticio va a estimular los receptores de la deglución y va a producir una contracción automática de los músculos de la faringe. Entonces, ¿qué va a ocurrir una vez que el bolo alimenticio llega a esta región? El paladar blando se tracciona hacia arriba, es decir, que el paladar blando se dirige un poco hacia arriba y va a obstruir la parte posterior de las fosas nasales, que se llaman las coanas. Entonces, una vez que el bolo alimenticio ha llegado a esta parte superior de la faringe, es decir, la orofaringe, los músculos se traccionan, ¿no? Van a ir ligeramente hacia arriba y van a obstruir la parte posterior de las fosas nasales que se llaman coanas, evitando que el alimento, que el bolo alimenticio, se vaya a la nariz. Y en este caso vaya directamente al esófago. No se olviden que solamente no es orofaringe, sino también tenemos lo que es la rinofaringe, la que está en relación a las fosas nasales. Entonces, las fosas nasales, en su parte posterior, en las coanas, tiene que taparse, tiene que obstruirse. ¿Y eso quién lo va a hacer? El paladar blando se va a traccionar ligeramente hacia arriba gracias a la acción de los músculos de la faringe también y va a impedir que exista paso de alimento a las fosas nasales. Los pliegues palatofaringios se van a unir hacia la línea media y van a crear un espacio o hendidura sagital que impide el paso de alimentos a la parte posterior de la faringe. Luego, ¿qué ocurre en la laringe? Aquí es importante. La laringe es un órgano que forma parte del sistema respiratorio. Forma parte del sistema respiratorio. En la laringe están las cuerdas vocales. ¿Y por qué hablamos del sistema respiratorio? Porque están pues en relación. No se olviden que la tráquea y la laringe están bien pegaditas al esófago. La laringe y la tráquea están bien cerca al esófago. Entonces, ¿qué va a pasar con las cuerdas vocales? Las cuerdas vocales que están en la laringe se aproximan y la epiglotis es una especie de lengüeta que está en la parte superior de la laringe. Esta epiglotis lo que va a hacer es tapar la parte superior de la laringe, impidiendo que los alimentos vayan a la tráquea. Entonces, miren, la epiglotis, cuando yo degluto, ¿no? La epiglotis es así una tapita y aquí tengo la laringe, ¿no? La laringe, que es un tubo. La epiglotis está así. Cuando yo degluto, la epiglotis baja, tapa durante un segundo la parte superior de la laringe mientras yo degluto. Luego la epiglotis nuevamente se levanta y deja libre el paso de aire. Entonces, ¿cuál es la función del epiglotis? Es justamente obstruir el paso de aire durante un segundo mientras yo degluto los alimentos o la saliva, impidiendo que alimentos o saliva pasen a la tráquea. ¿Qué más ocurre? La laringe va a ascender y el esfínter superior, el esfínter esofágico superior, ¿dónde está ubicado el esfínter esofágico superior? Acá, este es el esfínter esofágico superior. Y acá tenemos otro esfínter, el esfínter esofágico inferior. Entonces vamos a marcar aquí, ¿no? A este nivel vamos a encontrar el esfínter esofágico superior y acá
el esfínter esofágico inferior. Le vamos a poner ahí la letra S y aquí la letra I. Esfínter esofágico superior, esfínter esofágico inferior. Este esfínter, ¿a qué se le llama esfínter? El esfínter es una estructura que tiene la capacidad de cerrarse y abrirse. Entonces aquí tenemos un esfínter. Este esfínter se va a relajar y va a permitir el paso del bolo alimenticio al esófago. Aquí tenemos otro esfínter. Este esfínter también se cierra y se abre. ¿No? Ahí está. El esfínter esofágico superior se relaja y permite que los alimentos o el bolo alimenticio ingresen al esófago justamente. Por último, se van a contraer los músculos de la faringe. Entonces, miren, la deglución va a tener una fase faringea. La fase faringea hemos dicho que va a ser involuntaria. Y esta fase faringea se consiste en el paso de los alimentos por la faringe. Todos estos acontecimientos ocurren en esa fase faringea de la deglución. Ahí está, fase faringea. Hemos dicho va a actuar el paladar blando, obstruyendo la parte posterior de las fosas nasales, ahí está, que se llaman las coanas, para evitar que el alimento ingrese a fosas nasales. Van a actuar lo que son los pliegues palatofaringios, ¿no? Van a actuar también lo que son ligamentos. El esfínter esofágico superior se relaja y va a empezar dando paso justamente al bolo alimenticio. Aquí ingresa al esófago y va a empezar lo que es la onda peristáltica. Esto ya en el esófago, ¿no? Entonces ahí está. El alimento ingresa, va a pasar a lo que es la faringe, al esófago y luego al estómago, ¿no? ¿Qué pasa en el esófago? Ya estamos hablando de la fase esofágica de la deglución. Hemos dicho que el esfínter esofágico superior se relaja y permite el paso del bolo alimenticio a la parte superior del esófago, ¿no? Entonces, en la faringe ya se inicia una onda peristáltica. ¿Qué son los movimientos peristálticos? Son esos movimientos que se producen gracias al músculo liso que se encuentra en el tubo digestivo. Ustedes en la anterior clase han llevado las generalidades del tubo digestivo y han visto que existen dos capas de músculo liso, una interna de curso circular y una externa de curso longitudinal. Y que también existen dos plexos nerviosos, el plexo submucoso o de Meissner y el plexo mientérico o de Auerbach. Estos dos plexos son los responsables de la contracción muscular, en este caso de la contracción del músculo liso, que va a producir los movimientos peristálticos. Entonces, en la faringe ya se inicia una onda peristáltica rápida que lleva el bolo alimenticio a la parte superior del esófago. Entonces, puede ser pregunta, ¿no?, de examen. ¿Dónde se inicia la onda esofágica primaria o el peristaltismo esofágico primario? Y vamos a decir que se inicia en la faringe, jóvenes. Entonces, ¿cuál es el origen de la onda peristáltica primaria del esófago o del peristaltismo primario del esófago? Se origina en la faringe. En cambio, la onda peristáltica secundaria del esófago tiene su origen en el propio esófago. Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta. El esófago tiene dos tipos de movimientos peristálticos: el peristaltismo primario o la onda peristáltica primaria, que tiene su origen ¿dónde? En la faringe. Es una continuación de la onda peristáltica rápida de la faringe. ¿Quién va a mediar? El neumogástrico, el nervio vago. Y esta onda peristáltica primaria del esófago
tiene una duración en su recorrido de la faringe al estómago de 8 a 10 segundos. Si el peristaltismo primario o los movimientos peristálticos primarios logran vaciar el esófago, logran vaciar todo el contenido del esófago, es decir, logran de que el bolo alimenticio baje hasta el estómago, ya no se necesitan los movimientos peristálticos secundarios. Pero si no puede vaciar esta onda peristáltica primaria al esófago, el bolo alimenticio, aparecen los peristaltismos secundarios o movimientos peristálticos secundarios. ¿Dónde se van a originar? En el propio esófago. Se van a producir por distensión del esófago. Y aquí no existe inervación del neumo gástrico. La deglución sigue siendo un proceso involuntario. Involuntario. ¿No? Ahí está. Ahí tenemos la faringe, que habíamos dicho, la que está en relación a la boca se llama orofaringe. Y esta parte de la faringe que está en relación a las fosas nasales se llama nasofaringe. Y hay una tercera que está en relación a la laringe que se llama laringofaringe. Entonces, 3 porciones tiene la faringe: nasofaringe, orofaringe, laringofaringe. Ahí está la laringe. Ahí está la epiglotis, mire. Hemos dicho que la epiglotis es una tapita, va a obstruir durante un segundo la parte superior de la laringe, evitando que el alimento pase a vías respiratorias. Cuando yo degluto o trago, puede ser saliva, puede ser alimentos. Una vez que los alimentos o el bolo alimenticio están en el esófago y se han producido los dos movimientos del esófago, las dos ondas peristálticas primarias o secundarias, el esfínter esofágico inferior, el que está en relación al estómago, ahí está, este esfínter, el esfínter esofágico inferior se relaja, se va a relajar. ¿Para qué? Para que el alimento ingrese al estómago, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a encontrar en gran cantidad en el esófago? Moco. Vamos a encontrar glándulas mucosas. Gran cantidad de glándulas mucosas vamos a encontrar en el esófago. Porque ese moco en el esófago va a facilitar que el bolo alimenticio resbale, se deslice, pase por el esófago. Gran cantidad de moco y especialmente en esta zona, en el esfínter esofágico inferior, voy a encontrar gran cantidad de moco aquí, en esta zona del esófago. Esfínter esofágico inferior, el que ya está en relación al estómago. ¿Por qué necesito gran cantidad de moco acá, en esta zona? Porque miren, aquí abajo, ¿qué tengo? El estómago. Y en el estómago tengo el jugo gástrico, que hemos dicho tiene un pH muy ácido. Esa acidez del jugo gástrico puede salir un poco hacia el esófago y puede quemar la mucosa del esófago. Entonces, ¿qué necesito aquí? Gran cantidad de moco. Ese moco va a recubrir la pared del esófago, evitando que ese ácido pueda dañar la mucosa esofágica. Eso es importante, ¿sí? Entonces, una vez que el esfínter esofágico inferior se relaja para que el bolo alimenticio ingrese al estómago, ¿no? Entonces, en el extremo inferior del esófago, ese músculo circular va a actuar como esfínter esofágico inferior, ¿no? Tiene una constricción, dice, hasta que llega la onda deglutoria peristáltica y obviamente este esfínter se va a relajar y facilita el paso del alimento al estómago. El bolo alimenticio va a ingresar al estómago. Ahí está, miren, ahí están las fosas nasales, ahí está la epiglotis, lo que les decía es esa lengüetita que obstruye la parte superior de la laringe, evitando que el alimento ingrese a vía respiratoria, ¿no? Porque aquí están los pulmones. Ahí está la laringe y luego la tráquea. Entonces aquí está el esfínter esofágico inferior,
este esfínter se va a relajar, permitiendo que el bolo alimenticio pase al estómago. Ahí están las capas de músculo liso, les decía, una interna de curso circular y una externa de curso longitudinal. Estas capas de músculo liso son las que van a producir los movimientos peristálticos. Ahora, ¿cuáles son las funciones motoras del estómago? El estómago es la porción más dilatada del tubo digestivo. Y las funciones del estómago van a ser tres las funciones motoras. Almacenar el alimento hasta que sea procesado en la primera porción del intestino delgado que se llama duodeno. Entonces, el estómago va a almacenar grandes cantidades de alimento. ¿Qué capacidad más o menos tiene el estómago? Se dice que tiene una capacidad de entre 0,8 a 1,5 litros. Es decir, el estómago tiene una capacidad aproximada, dice, de 1 litro a 1,5 litros, más o menos. Esa cantidad puede almacenar el estómago, no solamente de alimentos, sino también de jugo gástrico, porque no se olviden que cuando llega el alimento, el estómago empieza a producir jugo gástrico, que tiene ácido clorhídrico, tiene enzimas, y va a producir ese jugo gástrico y va a empezarlo a mezclar con los alimentos que han llegado. La segunda función del estómago es justamente esa, mezclar el alimento con las secreciones gástricas, que van a ser ácido clorhídrico, enzimas, y la mezcla de ese jugo gástrico con los alimentos van a formar una pasta semilíquida llamada quimo. Entonces, ¿qué es el quimo? Es una mezcla de los alimentos más el jugo gástrico, ¿no? Y esa mezcla semilíquida tiene una consistencia semilíquida, se va a llamar quimo. ¿Cuál es la tercera función motora del estómago? Va a vaciar el alimento al intestino delgado con una velocidad, dice, idónea para su digestión y absorción adecuada. ¿Qué quiere decir? El estómago, jóvenes, va a vaciar ese quimo que se ha formado en el estómago, que es producto de los alimentos y el jugo gástrico, va a vaciar al intestino delgado cuando el intestino esté vacío. Si el intestino delgado está lleno todavía de quimo, que está terminando su digestión y se están absorbiendo los nutrientes, el estómago no va a mandar, no va a enviar otra cantidad de quimo. Una vez que el intestino esté vacío, el intestino delgado esté vacío, es decir, se haya absorbido los nutrientes, se haya terminado el proceso digestivo y lo que no se puede digerir pase al intestino grueso para ser eliminado y el intestino delgado esté vacío, recién el estómago va a vaciar otra porción de quimo. Entonces, esa es una función importante del estómago. El estómago no va a vaciar quimo mientras el intestino delgado esté lleno. Una vez que el intestino delgado esté vacío, recién el estómago va a vaciar otra cantidad de quimo. Entonces, cuando el alimento llega al estómago, existe un reflejo que se llama reflejo vago-vagal, dado por el neumogástrico. Este nervio décimo par craneal, el vago, va a inervar todo lo que es el estómago, ¿no? Y ese reflejo vago-vagal del estómago va a ir a lo que es el tronco del encéfalo. Y de este tronco del encéfalo va a ir al estómago, reduciendo el tono de la pared muscular gástrica. No se olviden que el estómago tiene gran cantidad de músculo. Miren, ahí está el estómago. El estómago, ahí está el esófago, el esfínter esofágico superior está a este nivel, ¿no? Ahí está el estómago. Este estómago tiene una capacidad de almacenaje, y hemos dicho más o menos de 0,8 a 1,5 litros, dependiendo obviamente del sexo, de la edad de la persona, ¿no? Entonces este estómago va a tener esa capacidad. Miren, aquí está el esfínter esofágico inferior, ¿no? El esófago o el estómago, perdón, es la porción más ensanchada del tubo digestivo. Se dice que tiene dos zonas. Se dice que, o se habla de una porción oral,
que es la más superior, y una porción caudal, que es la más inferior. Esta oral es porque está en relación a la cavidad bucal, al esófago, es la más superior, y la más inferior, la porción caudal, que está en relación ya al intestino delgado. Ahí está. El estómago tiene un esfínter que se llama píloro. Este esfínter pilórico, miren, es el que está en relación a la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno. Ahí está el duodeno. Ahí está el estómago a mayor aumento, como se ven las paredes estomacales. Ahí están las glándulas gástricas. Estas son las glándulas gástricas que van a producir y tienen células que van a producir diferentes sustancias. Van a producir, por ejemplo, las células parietales del estómago, van a producir el ácido clorhídrico. Las células parietales u oxínticas del estómago van a producir el ácido clorhídrico. Las células principales o simogénicas van a producir el pepsinógeno. Entonces, hay gran cantidad de células acá que van a producir diferentes sustancias. Las células mucosas superficiales que van a producir un moco con un pH neutro. Las células mucosas del cuello que están acá en el cuello de la glándula gástrica que van a producir un moco con un pH un poco más ácido. Entonces, miren, ahí estamos viendo las capas musculares. Hemos dicho la interna de curso circular y la externa de curso longitudinal. Estas capas de músculo liso van a producir los movimientos peristálticos. Ahora, en este estómago se van a almacenar los alimentos. En este estómago se van a licuefaccionar los alimentos y mezclar con el jugo gástrico hasta formar esa pasta que habíamos dicho que se llama quimo. Y este estómago es el que va a mandar ese quimo al intestino delgado una vez que esté vacío. Ya hemos dicho que el que va a regular es este estómago. El esfínter pilórico se va a abrir y va a permitir la salida de quimo al intestino delgado. Si este intestino delgado todavía está lleno, este estómago no va a mandar quimo y este esfínter se cierra. Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta. Ahí está el esfínter esofágico inferior. Ahí está el esfínter pilórico. Miren cómo se ve cerrado y luego se abre este esfínter. Ahí está el duodeno, primera porción del intestino delgado, ¿no? Miren las paredes del estómago. Gruesas, músculo liso, grueso, ¿no? Se dice que al estómago se le agrega una capa más de músculo liso. ¿Qué tipo de movimientos va a tener el estómago? El estómago va a tener movimientos de retropulsión y mezcla, ¿no? Va a tener esos movimientos peristálticos. Entonces, estas ondas peristálticas del estómago van a ir del antro del estómago al píloro. Aquí estamos viendo del antro del estómago al píloro. Ahí está. Se puede dividir también al estómago en estas regiones, ¿no? El fondo, el cuerpo y el antro. El antro es esta región que está cerquita al esfínter pilórico. El cuerpo ya es toda esta región y el fondo del estómago viene a ser esta parte, ¿no? Entonces, cuando llega una onda peristáltica, va a pasar de la región antral del estómago al píloro, ¿no? Ese músculo pilórico se contrae y justamente al contraerse va a evitar que el quimo salga, es decir, se cierra el esfínter pilórico impidiendo que el estómago se vacíe. La mayor parte del contenido del antro del estómago, de la porción antral, ahí está, la mayor parte del contenido que está acá, de la porción del antro del estómago, va a regresar a manera de un chorro, de un anillo peristáltico en dirección al cuerpo del estómago. Es decir, va a ir hacia la parte superior, hacia el cuerpo, hacia esta zona. Va a ir como un anillo, movimiento peristáltico, va a empezar acá y va a ir como en un anillo hasta esta zona, hasta el cuerpo del estómago. Por eso dice a manera de un chorro. El esfínter pilórico permanece contraído la mayor parte del tiempo, es decir, que este esfínter está cerrado.
¿sí? Está cerrado. Y al estar cerrado y realizar esos movimientos que hemos explicado en el estómago, esos movimientos peristálticos, hace que se consiga esa consistencia semilíquida del quimo. El quimo es una mezcla de los alimentos con el jugo gástrico. Luego, el estómago va a vaciar ese quimo al intestino delgado. Y el intestino delgado tiene 3 porciones. Y aquí quiero que lo podamos ver. El intestino delgado tiene 3 porciones. El duodeno, el yeyuno y el ilio. ¿Sí? Entonces, el duodeno, ¿no? El duodeno es el que está en relación a la cabecita del páncreas. Es la primera porción del intestino delgado. Luego viene el yeyuno y el último es el ilio. El ilion es el que está en relación ya al intestino grueso. ¿Cuánto mide el intestino delgado? Más o menos de 6 a 7 metros. El duodeno tiene sus porciones, 4 porciones. Aquí está. Porción superior, porción descendente, porción horizontal y porción ascendente. Estas son las 4 porciones. Vuelvo a repetir, porción superior, ahí está, porción descendente, porción horizontal y la porción ascendente. Acá está la cabeza del páncreas, en este lugar. Aquí está el páncreas. La cabecita del páncreas está justamente alojado en esta parte, ¿no? Luego del duodeno viene el yeyuno. Más o menos el yeyuno mide de 2 a 5 metros. Y luego viene el ilio, que mide aproximadamente 3.5 metros de longitud. Entonces, una vez que el alimento, en este caso el quimo, es vaciado por el estómago y se abre el esfínter pilórico, el píloro se abre, ingresa al duodeno. Y cuando llegan el quimo, en este caso al duodeno, se producen reflejos nerviosos. Y estos reflejos nerviosos desde la pared del duodeno, ¿no? Que van a ir hacia el estómago, justamente son los encargados de indicar si el estómago puede vaciar o no quimo al duodeno. Una vez que el quimo está lleno en el duodeno, ese duodeno está lleno de quimo, el estómago no va a vaciar más cantidad. Se va a cerrar el esfínter pilórico y no va a vaciar más quimo hasta que el duodeno esté vacío. Ahora, ¿cuáles son los factores que van a excitar esos reflejos enterogástricos? ¿Por qué se llaman reflejos enterogástricos? Enteros es intestino, gástricos obviamente en relación al estómago, ¿no? Pero enteros quiere decir intestino. Estos reflejos se van a dar en el duodeno. Por eso se llaman reflejos enterogástricos. Y van a tener su relevancia sobre quién? Sobre el estómago. Por eso se llaman enterogástricos. Esos reflejos van a hacer que el estómago ya no vacíe quimo si el duodeno está lleno. ¿Cuáles son los factores que excitan estos reflejos enterogástricos? Grado de distensión del duodeno. ¿Qué quiere decir grado de distensión? Si este duodeno está lleno de quimo, las paredes se ensanchan, se distienden. Entonces ahí no va a haber vaciamiento por parte del estómago, no va a mandar más quimo. 2. Presencia de irritación en la mucosa duodenal. No se olviden que el quimo tiene un pH bien ácido. El quimo en el estómago tiene un pH bien ácido, de 1.5 a 3 aproximadamente. El ácido clorhídrico solito tiene un pH de 0,8 a 1. Es la sustancia más ácida de la economía humana, el ácido clorhídrico.
Entonces tiene un pH de 0,8 a 1. Mezclado con los alimentos y con las otras secreciones gástricas, llega a un pH de 1,3, 1,5 a 3. El quimo es ácido. Entonces, ese quimo llega al duodeno y va a producir irritación en la mucosa del duodeno. Y por último, el grado de acidez del quimo duodenal. Ahí está. El quimo es ácido cuando llega al duodeno, hemos dicho. Existe una hormona que se llama la colecistocinina. Esta hormona o colecistoquinina se llama también, colecistocinina o colecistoquinina. Esta hormona es liberada por la mucosa del duodeno y del yeyuno. Y esto en respuesta a acá. ¿A qué? En respuesta a sustancias grasas en el quimo. No se olviden que nosotros vamos a ingerir lo que son alimentos, carbohidratos, vamos a ingerir lípidos, vamos a ingerir proteínas, es decir, vamos a ingerir diferentes tipos de alimentos. Y cuando llega alimentos grasos, ¿no? Partículas de grasa en el quimo, se va a dar la salida de esta hormona que es la colecistocinina o colecistoquinina. El intestino delgado va a tener movimientos también peristálticos, va a tener lo que se llaman movimientos de segmentación. Enseguida vamos a hablar de eso. Ahí está el intestino, miren, ahí están las porciones del intestino delgado, el duodeno, el yeyuno y el ilio, ¿no? Ahí están las tres porciones, ¿no? En el duodeno se va a producir y en el yeyuno absorción de nutrientes, ¿no? En el ilio se va a absorber agua y electrolitos, vitamina B12, sales biliares. En el duodeno y en el yeyuno se van a absorber carbohidratos, lípidos, aminoácidos, calcio, hierro, ¿no? Ahí está. ¿Cómo es la mucosa del intestino delgado? Ustedes saben que el intestino delgado tiene unos pliegues que se llaman las vellosidades intestinales. Y en esas vellosidades intestinales están pues las células, que es el enterocito, y este enterocito tiene pues gran cantidad de microvellosidades. Y esas vellosidades intestinales y microvellosidades hacen que el intestino se vea como si fuese una alfombra, ¿no? Yo lo comparo al intestino. Si lo cortamos este intestino y lo abrimos, vamos a ver que adentro parece una toalla, parece una alfombra, porque tiene muchos pliegues, vellosidades intestinales. Sus células tienen microvellosidades, ¿no? Las microvellosidades son como deditos que tiene la célula. ¿Y eso para qué sirve sus pliegues? Para aumentar la superficie de absorción del epitelio. Esto en el intestino delgado. Eso lo hemos visto el año pasado en histología, ¿no? Ahí está el intestino delgado, lo que les decía, el duodeno con sus porciones, ¿no? Horizontal, o más bien superior, descendente, horizontal y ascendente, ¿no? Ahí está el yeyuno, la última porción, el ilio. El ilion es el que está en relación ya al intestino grueso. Este es el intestino grueso, miren. Colon ascendente, transverso, descendente, sigmoide, recto y llano. ¿Cuáles son los movimientos en el intestino delgado? Empezamos con que el quimo llega al intestino delgado y produce distensión de su pared, es decir, el intestino delgado, el duodeno, recibe el quimo y ensancha su pared. Esa distensión del intestino delgado produce unas contracciones que se llaman contracciones de segmentación. ¿Qué son las contracciones de segmentación? Van a ser contracciones concéntricas, ¿no? Que van a fragmentar el quimo de 2 a 3 veces por minuto. Entonces, más o menos estas contracciones de segmentación van a ser de esta forma. Este es el intestino, ¿no? Y van a ser así. Contracciones de segmentación. Miren, se va a contraer ahí. Aquí, ¿no? Nuevamente va a haber una contracción.
Nuevamente una onda, una contracción, nuevamente una onda y una contracción. Por aquí está circulando el quimo. Estas contracciones de segmentación son contracciones concéntricas. Pueden ser más seguidas, pueden ser más separadas también o más espaciadas, dependiendo de la actividad del intestino. Pueden ser así más seguiditas o pueden ser de ondas más separadas. A esas contracciones llamamos de contracciones de segmentación. Estas contracciones van a fragmentar ese quimo que está circulando de 2 a 3 veces por minuto. Van a hacer que exista una mezcla del contenido del quimo, de las partículas alimentarias sólidas, con las secreciones que también hay en el intestino delgado. No se olviden que en el intestino delgado también existen secreciones. Se van a secretar todavía enzimas, ¿no? Se va a secretar algunas otras sustancias que van a continuar el proceso digestivo, por lo tanto, hay secreciones a nivel del intestino delgado, ¿no? Y existe lo que se llama las ondas peristálticas o movimientos de propulsión. Entonces, ¿qué tipos de movimientos tiene el intestino delgado? Dos tipos, contracciones de segmentación y los movimientos de propulsión. Cuando hablamos de movimientos de propulsión, hablamos de movimientos que van a hacer que el quimo vaya avanzando a porciones más inferiores del tubo digestivo. ¿Qué quiere decir eso? Que ese quimo no se quede pues ahí, sino que vaya bajando y vaya yendo a las siguientes porciones, ¿no? Al intestino grueso y luego vayan hacia el ano. Esas ondas peristálticas o movimientos de propulsión van a hacer que ese quimo se desplace hacia el ano con una velocidad de 0,5 a 2 centímetros por segundo. Ahora, el movimiento del quimo por el intestino delgado solo alcanza de 1 centímetro por minuto como término medio. Y decimos que para que el quimo pase del píloro a la válvula ileocecal necesitamos entre 3 a 5 horas. Es decir, para que recorra el quimo, todo el intestino delgado, todo el trayecto del intestino delgado, desde el píloro, el esfínter pilórico que está en el estómago, hasta la válvula ileocecal. ¿Cuál es la válvula ileocecal? Es esta. Ahí está. Esta es la válvula ileocecal, donde termina el ilión y empieza el intestino grueso o el colon en este fondo de saco que se llama ciego. Entonces, para que recorra todo el intestino delgado, el quimo, ¿cuánto tiempo necesita? Entre 3 a 5 horas. Eso tenemos que tomar en cuenta. ¿Quiénes controlan los movimientos peristálticos en el intestino delgado? Existen señales nerviosas y también señales, o vamos a decir en este caso, hormonas que van a controlar los movimientos peristálticos del intestino delgado. Y obviamente que la actividad peristáltica del intestino aumenta después de que nosotros comemos por dos motivos. Uno, señales nerviosas que se producen por el ingreso del quimo en el duodeno y van a provocar ese reflejo gastroentérico que hemos hablado hace ratito, ¿no? Que se ha producido también por la distensión del estómago y es conducido por el plexo mientérico o de Auerbach y a la pared del intestino delgado. Algunas hormonas van a producir también lo que es movimientos peristálticos, por ejemplo, la gastrina. La gastrina es liberado después de una comida por las células G. Estas células G van a estar, son las células enteroendocrinas, van a estar a nivel del estómago y también en la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno, van a liberar gastrina y esta hormona produce movimientos peristálticos. La colecistocinina o colecistoquinina, que les había mencionado hace rato y les había dicho que se liberaba en la mucosa duodenal en presencia de lípidos,
Esta hormona también va a producir aumento de movimientos peristálticos. Esta hormona, la insulina, que es producida por el páncreas, por las células beta del páncreas, en presencia de carbohidratos. Cuando nosotros comemos alimentos que tienen carbohidratos, azúcares, consumimos, se va a liberar esta hormona, la insulina. ¿Y quién la va a liberar? El páncreas. Esta hormona, la insulina, va a producir motilidad intestinal. Existen otras hormonas que inhiben los movimientos del intestino delgado. ¿Cuáles son? La secretina, producida por las células ECE, y el glucagón. El glucagón producido también por el páncreas, ¿no? Este glucagón es otra hormona que es producida por el páncreas. La insulina es una hormona hipoglicemiante. El glucagón es una hormona hiperglicemiante. ¿Qué quiere decir? La insulina disminuye los niveles de glucosa en sangre. Por eso se produce cuando consumimos bastante carbohidrato, porque es hipoglicemiante. El glucagón, en cambio, es hiperglicemiante y se va a producir generalmente cuando no hay aporte de carbohidratos, no hay aporte de azúcar, ¿no? Entonces, esta va a elevar los niveles de glucosa en sangre y esta va a disminuir. El glucagón evita que el intestino se mueva. ¿Cuáles son las funciones de la válvula ileocecal? ¿Cuál es la válvula ileocecal? Vamos a ver acá. Ahí está. A ver. ¿Dónde está la válvula ileocecal? Había un gráfico donde nos mostraba la válvula ileocecal. La válvula ileocecal es justamente, miren, aquí está el intestino delgado. Todo esto es el intestino delgado. Y acá tenemos una válvula. Acá tenemos una válvula. La vamos a marcar. A este nivel está la válvula ileocecal. Esta válvula se abre y se cierra. Es la que conecta el intestino delgado con el intestino grueso. Esta porción del intestino grueso se llama ciego. Ciego se llama, porque es un fondo, dice, ¿no? De saco. Por eso se llama ciego. Aquí está la válvula ileocecal en esta zona, ¿no? Entonces esa válvula ileocecal igual se cierra y se abre. Entonces, lo que se ha digerido y lo que se absorbe, los nutrientes en todo este intestino delgado, lo que no se puede absorber y ya no se ha podido digerir, va a pasar por esta válvula al ciego. Y en el ciego ya va a empezar a pasar a lo que es el colon ascendente, transverso, descendente. Esto es el intestino grueso, ¿no? Entonces, vamos a decir de que esta válvula ileocecal, que se cierra y se abre, ¿no? Tiene unos labios bien potentes que obviamente van a sobresalir en la luz del ciego, que es ese saquito que les he indicado, que donde empieza el intestino grueso. Entonces, estos labios de la válvula ileocecal se cierran cuando se acumula una presión excesiva en el ciego, ¿no? Y ese contenido es impulsado justamente hacia ellos. La pared del ilion, que está cerca a la válvula ileocecal, tiene también una envoltura muscular engrosada que se llama esfínter ileocecal. Entonces, ese esfínter mantiene justamente una construcción y va a retrasar ese vaciamiento del contenido del ilion al ciego. Entonces, esta válvula ileocecal, jóvenes, se abre y se cierra. Si se cierra, no pasa nada al intestino grueso. Si se abre, obviamente va a haber paso del intestino delgado al intestino grueso de lo que no se ha podido digerir. Aquí se puede ver bien. Miren, en este gráfico, si se ve bien bonito, ahí está la válvula ileocecal. Se abre y se cierra. Ahí está el ciego. Este es el ciego. Ahí está el apéndice. Ahí está la última porción del intestino delgado, el ilio. Si se cierra esta válvula, no va a pasar nada del ilio al intestino grueso, ya no va a pasar nada. Si se abre, obviamente que del ilion va a pasar
al intestino grueso. Ahí está el colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoide porque tiene la forma de una S, miren, de una S. Ahí está el recto y el ano. Ahí está el ano. Por aquí van a salir las heces fecales. Todo lo que no se ha podido digerir va a pasar al intestino grueso y en el intestino grueso se van a formar las heces fecales. ¿Cuáles son las funciones principales del intestino grueso o colon? Así se lo llama también. Por eso decimos es colon ascendente, intestino grueso o colon. Colon ascendente, descendente, perdón, colon ascendente, colon transverso, descendente, sigmoide, recto y ano. Principales funciones del colon: absorción de agua y electrolitos. ¿De dónde va a absorber agua y electrolitos? Del quimo. Todo lo que no se ha podido digerir y absorber en el intestino delgado pasa al intestino grueso. Ahí se absorbe agua y electrolitos. El colon o el intestino grueso almacena la materia fecal, las heces fecales, hasta su expulsión. Decimos que la mitad del colon, la mitad proximal del colon, se ocupa de absorber agua y electrolitos. Y la mitad distal del colon almacena heces. Entonces, la mitad proximal es todo esto: colon ascendente y parte del transverso. Acá se absorbe agua y electrolitos. Toda esta parte del colon descendente, colon sigmoide, almacena heces fecales hasta su expulsión. ¿Qué pasa con el intestino grueso? En el intestino grueso va a haber dos tipos de movimientos gracias a estos sacos. Miren, estos sacos, parece un acordeón el intestino grueso. Si ustedes lo ven, parece un acordeón por la presencia de estas estructuras que se llaman las tenias cólicas. Estas se llaman tenias. Ahí está, tenia cólica, en inglés, tenias cólicas. Estas tenias cólicas son músculo liso. Es una franja de músculo liso, miren, que aparece como una cinta y hace que el intestino grueso parezca arrugado, parece que tuviera la forma de un acordeón, y va a presentar estas dilataciones que se llaman las austras. Estas dilataciones de acá se llaman austras. Le vamos a poner una flechita a las austras. Esas son las austras. Otra austra, ahí está, austras. Estas son las tenias cólicas. Esta es una músculo liso que hace que el intestino grueso se vea como arrugado, como si fuese acordeón. Entonces, esas austras van a cumplir dos funciones importantes. Van a realizar movimientos de propulsión. La contracción de esas austras hace que el contenido del intestino grueso o del colon se desplace, a veces de forma lenta, hasta el ano, ¿no? En el periodo de contracción, y van a determinar lo que es los movimientos de propulsión del colon, haciendo que el contenido del intestino grueso vaya hacia el recto y hacia el ano. Y va a producir movimientos de mezcla. El intestino grueso va a tener también movimientos de mezcla. ¿Qué quiere decir esto? Que las contracciones de estas austras se introducen y van a rodar sobre la materia fecal o sobre las heces fecales. Y al rodar sobre esa materia fecal, esas austras van a seguir absorbiendo líquidos y algunas sustancias disueltas como electrolitos. Por eso decimos, mientras más tiempo estén las heces fecales en el intestino grueso, jóvenes, las heces van a ser más duras. ¿Por qué?
porque si las heces fecales están más tiempo acá en el intestino grueso, se va a absorber más agua. Hemos dicho que estas austras, al contraerse, van a estar en contacto con las heces fecales, van a frotar a las heces fecales y se va a absorber más agua. Esas heces fecales van a estar cada vez más duras. Mientras más tiempo permanezcan las heces en el intestino grueso, las heces van a ser más duras y va a ser más difícil que salgan. Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta. En cambio, si las heces están menos tiempo en el intestino grueso, van a tener un poco menos contenido de agua, o perdón, van a tener más contenido de agua y van a poder salir más fácilmente. Ahí están las personas con estreñimiento. Las personas con estreñimiento tienen ese problema. Las heces están mucho tiempo en el intestino grueso y puede deberse a varios factores. Puede deberse a que tienen un intestino grueso muy largo, megacolon, el megacolon, en quienes se produce pacientes con Chagas, con enfermedad de Chagas. En estos pacientes el colon es más largo de lo normal. Las heces tardan más en moverse porque es más largo, están más tiempo en el intestino grueso y la persona se estreñe. No puede eliminar heces fecales. Poco contenido de agua en la dieta, eso es otra cosa. Tenemos que consumir agua, porque si no consumimos agua, nuestro contenido de alimento, lo que no se pueda digerir, va a tener poca agua. Y si en el intestino grueso se absorbe más agua, agua y agua, las heces van a ser más duras, no van a poder salir, va a haber estreñimiento. ¿A qué se llaman movimientos en masa? Miren, los movimientos en masa se caracterizan por el paso de el contenido del intestino grueso de un lugar a otro directamente. A eso se llama movimiento en masa. Voy a dibujar acá, por ejemplo, vamos a escoger otro color de pluma. A ver, este verde. Si yo tengo acá contenido intestinal, digamos que son heces fecales. ¿A qué se llama movimiento en masa? Estas heces fecales, que las estoy dibujando aquí de color verde, van a pasar de acá a acá directamente. Es decir, van a pasar de un sitio del intestino grueso a otro en masa, así, directo. Y se van a ir ahí. Van a recorrer directamente de esta parte en el colon transverso. Estoy poniendo un ejemplo. De esta parte a esta parte. Un movimiento en masa. A eso se llama movimiento en masa. ¿Por qué se produce ese movimiento en masa? Cuando existe en un punto del intestino grueso o del colon, un punto distendido o irritado del colon, va a aparecer un anillo de constricción. Es decir, ese sitio del intestino grueso se contrae, se cierra como un anillito, ¿no? Y ese contenido va a pasar de ese lugar directamente a otro sitio del intestino. Entonces, la porción del colon distal a la constricción se contrae como una sola unidad, haciendo que la materia fecal, las heces fecales, de un segmento se desplace en masa, y hemos visto, por el colon, de un lugar a otro, directo. Esa masa fecal se introduce en el recto y se experimenta el deseo de defecar, ¿no? Entonces, en este caso, podemos decir de que esta porción podría ser más abajo, ¿no? Digamos que estas son las heces fecales. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar. Entonces, vamos a hacerlo una parte más inferior. Ya. Entonces, digamos que tenemos acá un contenido de heces fecales y va a pasar directamente acá. En esos movimientos que habíamos dicho, movimiento en masa. Directo pasa de aquí a acá por el anillo contráctil, anillo de constricción que ha habido, anillo de constricción, perdón, que ha habido en esta zona, hace que toda esta materia fecal se desplace en masa hasta esta parte.
produciendo el deseo de eliminar las heces, de defecar. Yo experimento ese deseo de entrar al baño para eliminar heces fecales. ¿Sí? Y obviamente tengo el deseo de defecar. Vamos a hablar del reflejo gastrocólico y duodenocólico. ¿Por qué se llaman reflejo gastrocólico? Gastrocólico, estómago, colon. Duodenocólico, duodeno, intestino delgado, colon. Estos reflejos se deben a la distensión del estómago. Ahí está. El gastrocólico se va a producir por una distensión del estómago y el duodenocólico por distensión del duodeno. Entonces, estos dos reflejos, el gastrocólico y el duodenocólico, se conducen por nervios extrínsecos del sistema nervioso autónomo. Esa estimulación intensa del sistema nervioso simpático, ¿no? Que forma parte del sistema nervioso autónomo, o la sobredistensión de un segmento del colon puede iniciar esos movimientos en masa, que ya hemos mencionado a qué se llama movimiento en masa. El contenido fecal va a pasar de un lugar a otro del colon o del intestino grueso, pero así en bloque. Entonces, estos dos reflejos pueden producir también esos movimientos en masa. Reflejo gastrocólico o duodenocólico, que se producen por distensión de la pared estomacal por el ingreso de alimentos y por distensión de la pared del duodeno por el ingreso de quimo. Eso tenemos que tomar en cuenta. Ahí está. Ahí está el colon ascendente, colon transverso, descendente. Este es el intestino grueso. Ahí están las austras, ¿no? Entonces, este intestino grueso ya hemos dicho que tiene la función de formar heces fecales y absorber agua. El reflejo de la defecación. Cuando las heces entran en el recto, en esta parte, ahí está el recto, miren, las heces fecales van a llegar acá, ¿no? Al recto, van a entrar a esta parte, al recto. Se produce una distensión en la pared del recto y se van a producir señales, ¿no? Aferentes que se van a propagar justamente por el plexo mientérico o de Auerbach. Se van a producir movimientos peristálticos en el colon descendente y en el colon sigmoide, así como en el recto, impulsando las heces hacia el ano. A medida que esa onda peristáltica se aproxima hacia el ano, hay un esfínter, el esfínter anal interno y el esfínter anal externo. Miren, aquí está. Esfínter anal interno, que está acá, y el esfínter anal externo, que está acá. El esfínter anal interno es involuntario. El esfínter anal externo es voluntario. Les voy a marcar. Esfínter anal interno, esfínter anal externo. Esfínter anal interno, involuntario. Esfínter anal externo, voluntario. Voluntario. Entonces, hemos dicho que se va a producir ese movimiento u onda peristáltica, ¿no? Que va a hacer que el esfínter anal interno se relaje justamente por esas señales del plexo mientérico. Y obviamente eso va a producir de que también se pueda relajar el esfínter anal externo, que es voluntario, y en ese caso sí va a ocurrir la defecación. Entonces, yo voy a controlar la defecación gracias al esfínter anal externo, que es voluntario. Entonces va a existir ese reflejo, ¿no? Y para que el reflejo facilite la defecación, generalmente se intensifica con un reflejo defecatorio parasimpático en los segmentos medulares sacros, a nivel del hueso sacro y la médula espinal. Va a interferir también en lo que viene a ser
el reflejo de la defecación. Por eso es que muchas personas que se lastiman la columna vertebral y en este caso la médula espinal a veces pierden el control de sus esfínteres. Han debido ver ustedes pacientes que utilizan pañales, no solamente los esfínteres de la vejiga, ¿no? Que permiten la salida de orina por la uretra, sino también los esfínteres anales externos que son voluntarios. Y hay personas que no pueden controlar. ¿Y eso por qué? Por lesiones en la médula espinal. Porque justamente la médula espinal, gracias a ese reflejo defecatorio del parasimpático, va a controlar lo que es la defecación. Esas señales parasimpáticas van a reforzar las ondas peristálticas que permiten la salida de heces fecales. Bueno, este tema es bastante largo. Espero que haya sido de su comprensión y de su agrado. Les deseo un buen parcial. Les deseo mucho éxito y principalmente que tengan muy buena semana, muy buen resto de semana. Los estoy viendo en una próxima clase teórica. Que tengan muy buenas tardes. Gracias por su atención y espero que haya habido comprensión. Hasta luego.